Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este partido correspondiente a la tercera jornada de este playoff de ascenso a Primera División. Este partido desde el campo número 2 de Torrox se va a enfrentar al Club Deportivo Barriada La Playa y a la Agrupación Deportiva El Viso. Duelo entre andaluces. El conjunto del Puerto de Santa María que se mide al conjunto del Viso, al conjunto cordobés. Y ahí vemos a los aficionados con esos botes de humo apoyando a su equipo, apoyando al conjunto del equipo del Puerto. La pelota que va a echar a rodar de un instante a otro. Vemos ahí preparados a los jugadores de uno y otro equipo, a los jugadores de uno y otro conjunto. Cuando se va a sortear el campo, cuando se va a sortear el campo, ahí lo comentábamos, ¿no? Estos dos equipos, lo comentábamos en el partido anterior, estos dos equipos que van a llevan a este encuentro con 4 de 6 tras las dos primeras jornadas, un empate y una victoria para cada conjunto. La Playa que ayer se impuso por un tanto a 8 ante el Bahía de Mazarrón, mientras que ayer empató. Vemos ahí a los jugadores de uno y otro equipo. El Barriada La Playa que va a jugar con esa indumentaria verde, blanca y amarilla, mientras que el conjunto del Viso lo va a hacer con esa indumentaria azul. Vemos el sorteo de campo, el capitán del Barriada La Playa, el bueno de Cristian Torres, el capitán del Viso, Vicente Calonge. Vemos ya el sorteo de campo, el partido que va a echar a rodar de un instante a otro. El partido va a echar a rodar de un momento a otro aquí la playa de Torrox, en la Costa del Sol. Va a poner la primera pelota en juego el conjunto diseño, el equipo cordobés, preparado ya para poner ese esférico ahí por mediación de Antonio Serrano Nono, el 22, preparado ya para el esférico, para esa pelota, balón que lo va a mover el cuadro, pelota que la va a poner el cuadro blanquiazul. Comienza el partido en este mismo instante, el primer remate y bajo palos la salva, pues bajo palos, evita el tanto, evita el primer gol del partido. Buena ocasión ahí para el Viso, nada más empezar. El esférico cuando ahí para el crono, el colegiado, hubo de todo en el interior del área. Cae al suelo el dorsal número 24, cae al suelo Pablo Carmona. Estos son los 4 equipos que van a pelear por 2 plazas en Primera División. Estamos en el encuentro de ida. La pelota que lo va a poner en juego, que la va a poner en circulación el Viso, crono parado. No tan solo se han cumplido 19 segundos de este partido, 19 segundos de este encuentro. Y el esférico lo va a poner desde el perfil. Pelota que la va a poner desde el perfil izquierdo. Pelota al segundo palo y el gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ruiz para adelantar a su equipo. Y el balón al segundo palo. El toque de Pablo Carmona. Y en boca de gol apareció Mario Ruiz para poner el 1-0 en el marcador. Se adelanta el conjunto cordobés. Se adelanta el Viso. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el equipo del conjunto gaditano. Pues va a intentar revertir este mal inicio de partido. Se la quita de encima Pablo Carmona, se la quita de encima el jugador es esférico y lo va a tener, que lo va a buscar. Ahí la barriada a la playa, pelota de cara para su portero. Abre al costado izquierdo, va a buscar el disparo de primeras, demasiado desviado, demasiado lejos. Es esférico y la pelota y la va a tener ya el conjunto del Viso. Superado el primer minuto de partido, superado el primer minuto de juego. De momento gana el Viso. Prácticamente el inicio, cuando ahora le pega el remate al palo. Pues la ha tenido, y de qué manera, la ha tenido ahí para poner las tablas en el marcador. La pelota que se estrelló en el palo cuando la despeja la zaga. El esférico que vuelve a ser para la barriada a la playa. La intentaba ahí el jugador del conjunto del Puerto de Santa María. Ese esférico que lo tiene Pablo Carmona. Toca atrás para su guardameta. Dar un poquito de calma, un poquito de tranquilidad. Ese esférico atrás. Ese balón para el guardameta. La pelota y la va a poner, que la va a tener ahí en el perfil derecho. Tiene que darse la vuelta, ojo, porque no es buena del todo. Se la arrebata ahí al guardameta. Consigue forzar el saque de esquina. Consigue forzar el córner. Balón y lo va a poner ya desde la esquina. Ojo al remate y el gol. Y el remate y el tanto del bueno de Cristian Torres. Marca el capitán. Empata el partido el conjunto del Puerto de Santa María. Ese contrabalón que se acabó colando en el fondo de la portería. Marca Cristian Torres. Marca la barriada a la playa. Ese buenísimo. Ha reaccionado bien ahí al... Tanto ha reaccionado muy, pero que muy bien ahí al primer gol encajado. Rápidamente ha empatado el partido, rápidamente ha puesto las tablas en el marcador cuando la controla el guardameta. Pelota al perfil izquierdo, la cambia totalmente de lado, quiere llegar a ese esférico. Balón por dentro, ojo, porque puede buscar el lanzamiento. La parada del guardameta, la parada del cancerbero. Y ahora el balón que se pierde por línea lateral, la ha tenido. ¿Y de qué manera? Ahí Fausto, la ha tenido el 7 para poner el gol, para poner el 2-1 en el marcador. Muy atento el guardameta para evitar males mayores. Cuando las se equivoca en la entrega puede ser buena. El balón ante el que vuelve a la perfección. Pedían falta. El árbitro que ahora sí la concede. El árbitro que señala la infracción. Va a ser pelota para el Viso, pelota para el equipo cordobés. 8 minutos y medio lo que restan de este primer periodo, este animado primer periodo. Ha comenzado con ambos equipos volcados a la portería. El que está preparado para lanzar va a ser Francisco Javier Rivero, el dorsal número 7, preparado para golpear. Parado para patear ese esférico. El balón desde lejos. ¡Ojo al rechace! Corta ahí la defensa. El intento de David Muñoz. Estuvo atento para cortar ahí el defensor.
La parada del guardameta, el esférico. Lo va a poner el Viso, lo tiene pegadito al perfil derecho. La pelota intenta controlar David Muñoz. David Muñoz que quiere darse la vuelta. David Muñoz que pierde ese esférico. El balón que lo va a tener ya, que lo va a disponer ya el equipo. Se falta ahora para la barriada a la playa. La va a tener Fausto. Va a tener el 7. Va a tener una oportunidad buenísima para poner el segundo, pero ahí decide tocar atrás, decide dejar para su portero. El esférico que lo repele su homónimo, pedía mano, la señala el árbitro, la mano del propio Fausto. La falta que va a ser para el Viso, la falta que va a ser para el conjunto viseño. Se prepara para ese envío, ya se prepara por mediación de José Aitami. Y lo va a patear el 20, preparado con pierna izquierda, preparado ya para poner el lanzamiento. Ese balón y lo va a poner arriba, la parada de Luis. Al gol guardameta, que ahora es el que se queda ese esférico, el que se queda ese balón. Pelota en el perfil izquierdo, ojo al remate, a punto de colarse de centro chut de Fausto, que no encontró portería por muy poquito, no encontró portería por muy poco. Este balón y lo va a poner ya arriba, pelota larga, puede llegar a ese esférico, la pelota muy cruzada, quiere mantenerla en el campo, pero la acaba mandando afuera. Será saque lateral para el Viso. Sale bien ahí el guardameta, sale bien ahí para hacerse con el balón. El que la mueve ya es el bueno, mueve en el perfil izquierdo el futbolista del Puerto de Santa María. La pelota al costado, de lado a lado, intenta mover, intenta cansar. Ese esférico que se lo va a quedar el Barriada a la playa, la tiene en el lado derecho, pelota por dentro, esférico atrás, se la quita de encima, pelota larga, pelota que lo va a buscar, que lo va a tener en el perfil, la pelota lo va a tener en el perfil central. Ahí el esférico, el toquecito, intentaba hacerse con ella, ojo porque la sale de atrás el Viso, el último recorte que lo corta, el último recorte que se pierde por línea lateral. Va a poner desde la banda el cuadro cordobés. El balón y lo va a buscar, que lo va a disponer ahí el equipo. La pelota que la pone atrás, balón para el guardameta, la mueve Vicente que patea arriba, Vicente que no puede encontrar el arco, el capitán del conjunto cordobés, cuando la mueve, cuando la tiene desde lejos, el remate bloqueado, se le queda muerta, el remate muy lejos, se llenó de balón, el capitán se llenó de balón, ahí Cristian Torres, el esférico que se pierde por encima del travesaño, pelota para Vicente Calonge que la abre al perfil izquierdo, en el interior del área, la chilena que atrapa, lo intentó de chilena, ahí Raúl Benavente, el esférico que lo va a tener la barriada a la playa, 4.25, pelota ahí en el perfil izquierdo, la mueve
el conjunto gaditano, la mueve el conjunto del Puerto de Santa María. Esférico. Y lo va a poner desde ese perfil derecho. Va a ser saque de esquina. Y el balón. Y lo va a tener ese perfil derecho cuando ahora hay una caída en el interior del área. El árbitro que pide tranquilidad a unos y a otros. Va a poner ya, parado el crono. Ahora se reanuda. Va a poner al área. Pelota atrás para su portero. No lo vio claro. Va a ser el que le va a pegar, demasiado desviado. Greco que no encuentra portería. El balón que lo va a tener, que lo va a disponer el conjunto del Viso. Pelota arriba, era bueno el control, no puede darse la vuelta. Pedían algo más en esa jugada. Lo que señala el árbitro es saque lateral. Y señala el árbitro es saque de banda. Y el esférico que lo va a poner ya desde el perfil derecho cuando se reanude el juego. Tumbado sobre la arena. La pelota. Y de momento va a ser para el Viso. 3:21 para el final. 3:21 para que llegue el final de este primer periodo. Y el esférico. Y lo va a devolver ahí de forma... No, la va a poner desde la banda. Si podemos ver. Va a poner desde la banda el Viso. Ahí ese esférico. Y lo va a tocar ese esférico. Y lo va a poner para el conjunto del Barriada La Playa, que ya la mueve. Ojo porque es bueno el balón desde la derecha. Se le hizo de noche. Aunque ahora se marcha bien de su par. ¡Qué buena la jugada! El centro al área que no lo aprovecha nadie. El centro al área que no lo aprovecha ningún compañero. Era muy pero que muy buena la acción. Ese balón se lo queda Vicente. Vicente al perfil derecho. La salida ahí del compañero. El balón que se queda muerto. Tiene que salir el guardameta. Tiene que salir ahí el cancerbero. Es Andrei a hacerse con ese balón. Le pide disculpas el futbolista del Viso. Va a tener una falta Andrei. Va a tener una falta el jugador, el guardameta de la Barriada La Playa. Conjunto del Puerto. El equipo del Puerto de Santa María. Y va a intentar adelantarse en el marcador. Es Andrei. Le dice el árbitro a los jugadores que se coloquen bien en el espacio. Parece que Andrei no va a sacar. Parece que Andrei la va a poner en cortita. Parece que Andrei la va a poner ahí en cortito. Se apoya en su compañero. La pelota y la va a buscar. Va a tener nuevamente Andrei. Andrei hacia atrás ahí para Fausto. Hacia el perfil derecho para Fausto. Fausto que se apoya nuevamente en Andrei. Andrei que sale desembolado. La pone por dentro. Puede buscar la chilena. El remate y el gol. El remate y el tanto de la Barriada La Playa. Apareció Vicente bajo palos para poner en el fondo de la red el remate de chilena de Cristian Torres. Le da la vuelta al partido la Barriada La Playa. Vemos ahí la chilena del jugador y cómo en boca de gol con ese testarazo pone a su equipo por delante. Esa voltereta y esa metralleta. Pues ahí tiene el 2-1. Ahí tiene el gol que le coloca por delante en un primer periodo que está teniendo absolutamente de todo en este partido. Cuando le pide falta Vicente Calonge, le pide falta el
Le pide falta el portero al colegiado, no lo entendió así el árbitro de la contienda. El esférico y va a ser para el Viso. Ojo ahí esa pelota, salvó bajo palos. La barriada de la playa, salvó bajo palos. Y ahí la realidad es que hay muchísima tensión en el partido. Hay muchísima tensión en el encuentro. Esférico que va a poner desde el perfil izquierdo el conjunto gaditano. Tiempo parado aquí en el campo número 2 de Torrox. Tiempo parado. Y la pelota aquí la va a poner el autor del tanto. La va a poner Vicente. Vicente preparado. La pone al segundo palo. El remate que no encuentra portería. La pelota que se pierde por línea lateral. Balón para el Viso. La toca ahí cortita. Esférico. Y lo va a poner arriba. Despeja de puños Andrei. Intentaba evitar que se perdiese esa pelota por línea lateral. No lo consigue. Y va a ser balón por dentro cuando pide la falta. Dice el árbitro que se llevó esa pelota de forma limpia. La tiene, cae al suelo. No hay nada. Ahí la caída del jugador. Piden otra falta. Ahora sí la señala. A la tercera fue la vencida cuando ahí se duele muchísimo. No, de una acción anterior. Se duele muchísimo no, de una acción con Adri. Y el árbitro que señaló la falta siguiente, no señaló esa. Señaló la falta a continuación sobre Francisco Javier Rivero. Y le dice a los jugadores que dejen espacio, que dejen ese espacio para poner el lanzamiento, para poner el disparo. La pelota que va a ser para el conjunto viseño. La va a tener ahí el cuadro cordobés. Le pide tranquilidad el árbitro a los jugadores de uno y otro equipo. Le pide tranquilidad, que se le está yendo el partido de las manos. Le está yendo el partido. Y el esférico que lo va a poner, efectivamente va a ser Francisco Javier Rivero. Va a ser el que ponga ese lanzamiento, ese balón para buscar el empate. 1-10 es lo que resta. Ojo al remate, al palo. Al palo el remate de Francisco Javier Rivero. La ha tenido ahí el conjunto cordobés para el empate. La ha tenido ahí para poner las tablas en el marcador antes del final del primer periodo, al que le quedan 40 segundos, al que le quedan pero que muy poquito. Últimos compases de este primer periodo, que ha tenido un ritmo frenético, ha tenido pique, ha tenido goles, ha tenido ocasiones, hasta 2 remates al palo. Ahora va a salir de ahí el Viso que la pone por delante. Ojo, porque puede ser buena. Intentaba llevarse el esférico, se la queda Andrei. Vuelta a empezar, vuelta a la carga para el cuadro del Puerto de Santa María. La quiere poner arriba, no se la puede quedar. Últimos segundos. Balón para Nono, que no puede llevarse ese esférico. Va a terminar el primer periodo, lo hace en este mismo instante. Final con victoria momentánea por 2-1 para el Barriada La Playa. Le dieron la vuelta al tanto inicial del Viso. Y ahí, a puntito de meterse en un problema. Ahí hablan los árbitros con el capitán del Viso. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con esa reanudación del encuentro entre Barriada La Playa 2, el Viso 1. No se marchen.
este segundo periodo, en el que está venciendo por el momento Barcelona 2 y Gicontrol Melilla 1. En el partido de ida para el ascenso a Primera División. En el campo número... Muy buenas tardes de nuevo, estamos ya preparados para este segundo periodo, para este segundo tiempo del partido que está enfrentando a Barriada La Playa y el Viso. Ojo al remate, ahora lo intentaba, era Cristian Torres, lo intentaba, pero ese balón se fue rozando el poste, la ha tenido el Capi, la ha tenido para poner el tercero en el marcador, cuando ahora quien la mueve ya es el Viso, la pone por ese remate acrobático al área que no va a encontrar rematador, el esférico por delante para la Barriada La Playa, ese balón que se lo va a quedar, lo intentaba ahí, era César, el balón que no encuentra portería, pelota para el Viso, pelota para el conjunto viseño, que ya la mueve ahí desde su propio campo, despeje, ojo al remate de cabeza, el despeje, mejor dicho, de cabeza, que se pierde. El balón. Ese balón que lo saca Andrei. Al remate y el tanto. El tanto para el Viso. Marca el conjunto cordobés que devuelve las tablas al marcador. El remate de David Muñoz, que se cuela en la portería otra vez, en una jugada de córner, otra vez en una jugada a balón parado. Marca David Muñoz, pone el 2-2 en el luminoso. Pues empate a 2 en el campo número 2 entre Viso y Barriada de La Playa. Le pega el disparo, arriba. Le pegó Sande. El balón que lo intentaba ahora el capitán, pues vuelta a la igualada, la puso el Viso, la puso el conjunto cordobés, nada más comenzar, y tras ese sobresalto con ese remate o ese despeje, como lo quieran ver, que se estrelló en la madera cuando ahora atrapa el balón Andrei, atrapa el balón el guardameta. Ya la mueve al perfil derecho, la cambia de lado, pelota por delante, ojo al remate, despejado por Francisco Javier Rivero, lo intentaba Cristian Torres, lo intentaba el Capi. 9:35 para el final de este segundo periodo, y la pelota que la va a tener, que la va a poner desde la esquina, la Barriada La Playa, quiere salir, ahí se tira con todo, el balón, el remate desviado por muy poquito, le pegó Oscar, le pegó el 4, pero su remate no encontró portería, no encontró el arco, balón que lo va a tener, que lo va a poner el guardameta, pelota ahí que bloca, que toca un defensor, apunteó lo justito. Quien la va a tener va a ser ahí la Barriada La Playa, el conjunto portuense. Se da la vuelta el Capi, quiere seguir con esa pelota controlada, el esférico que lo cede atrás, pelota para Andrei, Andrei que va a poner arriba, la chilena que no es del todo buena, el esférico que sale y que va a ser favorable al Barriada La Playa. Dice el árbitro que el último en tocar ha sido un jugador del conjunto viseño, y el esférico que lo va a poner, que lo va a tener nuevamente el cuadro gaditano. Ojo ahí a la entrada, pues va a señalar la falta de Pablo Carmona, la falta del 24, y va a tener una buena oportunidad, una buenísima oportunidad para poner nuevamente a su equipo en ventaja por delante, y quien la va
A buscar va a ser el jugador Serjami. La pelota. Va a poner ese balón. Va a poner ese esférico. La pelota que va a estar ahora en el tejado de la barriada La Playa. Pues tenemos, señoras y señores, un tiro en coco. El que va a lanzar Alejandro. Vamos con la pegada de Alejandro. El balón arriba. El remate que lo atrapa el guardameta. Ojo al rechace nuevamente. Balón. Marcha fuera. Balón que saca para Manta. Recibe de nuevo Sandy. Abre la cancha al lado derecho. Recibe de nuevo El esférico que lo tiene el conjunto. La pelota que la tiene el conjunto Viseño. Ahí le ha entrado, parece, algo de arena en la cara le ha caído algo de arena en la cara al guardameta. El de esférico que lo mueve Vicente. Ahí para el perfil derecho, pelota y toca de cara para su compañero, es Vicente Calonge. Vicente quien avanza, Vicente que va a golpear y el golazo. Golazo de Vicente Calonge, golazo del guardameta, del capitán, para adelantar a su equipo, que vuelve a darle la vuelta al marcador, que vuelve a darle la vuelta al luminoso. Vemos ahí cómo se preparó la pelota, cómo pateó. Imposible para Andrei. Marca el 3-2. El conjunto cordobés marca el 3-2 el Viso. Y la pelota que la va a poner ahí desde el centro del campo. El recorte, la pelota que le favorece en el rechace. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Vicente! Ahí, con esa estirada. Y el esférico. Y lo va a tener, que lo va a poner ese balón. Esférico. Y lo va a buscar la pelota. Y la va a poner arriba. Ojo al remate de cabeza. Intentaba dejarla de cara. Ahí para su compañero. Intentaba dejarla de cara. El balón que lo pone. La estirada de Vicente. La estirada del guardameta. Y se pierde muy cerquita de la portería. Y se pierde muy cerquita del arco. La va a poner arriba. Ese esférico que lo va a mover. Y va a ser nueva oportunidad desde la esquina para la barriada La Playa. Se la quita de encima. Balón para Andrei. Andrei que despeja directamente fuera. Ese envío. Esa pelota que la va a tener el conjunto cordobés. Ahí que intenta recuperar la barriada La Playa. El esférico de un lado a otro. La mueve el conjunto portuense. Ese esférico que se lo va a quedar. Y esa pelota que lo va a tener. Pelota
que la va a mover el cuadro gaditano. La pelota que la va a mover ahí desde ese perfil izquierdo. Se dispone a sacarla, se dispone a dejar de cara para su portero, para Andrei. Andrei que quiere abrir al costado derecho. Esa pelota y la deja de cara. Esa pelota nuevamente para Andrei. Andrei que devuelve a su compañero el balón, que lo va a poner. Ese remate que no encuentra portería. Ese remate que no encuentra puerta. El balón arriba. Esa pelota que la va a tener, que la va a poner ese. Ahí Óscar, el balón para Andrei. Andrei que tiene que rifarla, no la podía coger con las manos. Tiene que mandarla directamente fuera. Y ahí el equipo del Viso, el equipo cordobés, que le ha dado la vuelta. Le ha dado la vuelta al marcador. El esférico por dentro y el gol. El tanto de la barriada La Playa. Otra vez aparece ahí para poner las tablas en el marcador. El remate potente. El remate imposible, inapelable. Vemos ahí cómo se le quedó y fusiló el jugador de la barriada La Playa. Como pone el tanto que le da nuevamente la igualdad en el marcador. Como le da la igualdad en el luminoso. Va a poner ahí, vuelve a poner esa pelota. 4 minutos para el final del segundo periodo. El remate que se marcha alto, dice el árbitro, que no tocó en última instancia el guardameta, que no tocó en última instancia el cancerbero. Y ese balón que lo va a poner, que lo va a tener nuevamente la barriada La Playa. Esférico que lo pone al perfil izquierdo. El cambio rápido de lado. Esa pelota que se la queda el autor del tercer tanto. El balón atrás se llenó de pelota. Se llenó de esférico en esa acción. Y el balón que ya lo mueve, que ya lo tiene el conjunto. Ya lo tiene el conjunto de la barriada La Playa. Se la quitan de encima, ojo porque puede ser buena. Quiere darse la vuelta. El balón por dentro, intenta Inono por la chilena. El esférico a las manos del guardameta. Esférico a las manos del cancerbero. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. Mueve ahí de lado a lado, quiere buscar esa pelota, quiere buscar ese balón a Andrei, quiere buscar una posición privilegiada para intentar poner a su equipo nuevamente por delante en el marcador. La pelota que la tiene ahí ese César por encara a su par. César que la va a buscar. El balón al segundo palo. Tiene que mandar a córner. No quiere complicaciones. No quiere complicaciones. Y el 22. Y el esférico que lo va a poner arriba. La chilena. Se la queda el defensor. Se la queda el jugador del Viso. Y pelota ahí. Larga ese esférico que lo mueve Andrei. Ese esférico que se lo quiere quedar el guardameta. Y la pelota y la mueve ahí al perfil derecho. Pelota larga. Ese balón que le va a pegar a Andrei. El remate que no encuentra portería. La despejó a córner. Va a tener un saque de esquina. Va a tener una buena oportunidad
Ahí. A balón parado. César que intentaba marcharse. Vamos a llegar al último minuto del tiempo reglamentario en este segundo periodo. Y ahí el esférico. Y lo va a poner, lo va a tener el guardameta. Andrei que busca el balón, la pelota arriba, ojo porque puede ser buena, el balón que lo pone al área, tiene que despejar ahí, ojo porque puede montar el contraataque, ojo porque puede montar contraataque la chilena, el golazo, golazo de Pablo Fernández para poner el 3-4, para poner nuevamente el cuarto en el marcador. Vamos ahí cómo se dio la vuelta y cómo la puso. No, Pablo Fernández no. Es David Muñoz el que hace el doblete. Pues David Muñoz quien marca el tanto. Le apuntamos el cuarto. El cuarto de su equipo, el segundo en su cuenta particular. Y ahí. Y lo va a intentar ahora es en la barriada a la playa. Paró, atrapó Vicente Calonge. Pelota arriba. Quiere buscar el quinto. Quiere aprovechar la inercia. Esférico hacia arriba. Pedía falta, dice el árbitro. Que ahí no hay absolutamente nada. Y lo que va a ver es el final del segundo periodo. Lo hace en este mismo instante. Victoria momentánea por 4-3 para el Viso. Parcial de 3-1 en este segundo periodo. Parcial de 3-1 para tomar ventaja en el marcador. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el desenlace de este Viso 4, barriada a la playa 3. No se marchen hasta ahora.
Muy buenas tardes de nuevo, preparados ya para el desenlace de este frenético. Agrupación Deportiva El Viso, Barriada La Playa. De momento es el conjunto cordobés el que se lleva el gato al agua. Vence por 4 tantos a 3. Vence en ese segundo periodo que nos ha dejado un 3-1. Venía de vencer o de irse con victoria momentánea al primer descanso del partido. Y ahí el equipo viseño que ha conseguido darle la vuelta en el segundo periodo. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua en este tercer periodo. ¿Quién se lleva el gato al agua en este encuentro? Pelota que va a disponer, que va a tener ya el conjunto. Pelota que va a tener ya el equipo. Ahí el remate, la parada de Vicente. La parada del guardameta del Viso. Y ese balón y lo va a tener cuando ahora la atrapa. Ahí cuando atrapa ahí el guardameta, intentaba tocar ahora arriba el Viso, ese balón que lo manda fuera Cristian Torres, lo manda fuera el capitán. Va a ser córner para el conjunto viseño. Pelota al segundo palo, el remate altísimo de Francisco Javier Rivero, el remate muy por encima del travesaño. La pelota se la va a quedar Cristian, cede para Andrei nuevamente con Cristian que la cambia totalmente de lado de primera, el balón por dentro, juega rápido ahí, la pelota al segundo palo, la tiene Cristian que la pone, el balón atrás para su guardameta, el balón atrás para el cancerbero y el esférico que lo va a poner arriba, pelota que se queda arriada a la playa, prueba el disparo, se marcha algo desviado, pues la ha tenido ahí el conjunto del Puerto de Santa María, la ha tenido ahí para poner nuevamente el empate cuando hará la pelea y pedía falta, la concede el colegiado, la falta cometida por Fausto en su intento de recuperar el balón. Va a tener la pelota el guardameta, tener la pelota el cancerbero, tener la pelota el guardameta y el esférico y lo va a patear, que lo va a tener el propio Vicente Calonge. Va a golpear con pierna derecha, prepara ya la pelota, 10-19 para el final. 8:30 tendremos el último duelo de la jornada. Ese duelo va a enfrentar al poner la pelota a buscar el esférico, pelota y la va a golpear ese balón que lo mueve ya en el perfil central, pelota arriba, se la quita de encima, la tiene el conjunto, la pelota que la mueve en el lado derecho, ese esférico por delante, pelota larga que no encuentra el remate. Decíamos a las 8:30 va a llegar ese último partido, ese encuentro que va a enfrentar a Benidorm Folletes y Club Deportivo Santa María. Un Benidorm Folletes que si es capaz de llevarse la victoria conseguirá el título en el segundo partido tras su victoria ayer por 4 tantos a 3. Recuerden, al mejor de 3 partidos, en caso de ser necesario, habrá un desempate. Habrá un desempate en la tarde del domingo. La tiene ahí César que la mueve en el perfil izquierdo, deja atrás para su compañero, el remate de Fausto
que se marcha alto. El remate alto. Y se marcha muy por encima del travesaño. Y la pelota. Y lo va a buscar, que lo va a tener. Y ese esférico. El balón. Que lo va a buscar, que lo va a disponer en ese perfil izquierdo. Juan remate, no puede remachar a la red. No tuvo ahí fortuna porque se le quedó entre las piernas ese envío. Ahora lo intenta, recupera el conjunto del Puerto de Santa María, recupera la barriada a la playa, el remate que se marcha desviado. Y lo va a poner, la va a tener el esférico. Y lo va a poner largo ese balón que intentaba poner arriba. Le dice a los compañeros que se abran para recibir esa pelota. Quien la tiene ya es Andrei. Andrei que la busca, Andrei que la mueve al perfil izquierdo. Va a intentar evitar que se pierda. No, el bote no le favoreció nada. Balón por delante, puede buscar el remate. Lo intentaba ahí. Era Mario Ruiz quien lo buscaba. No fue del todo bueno ese envío. 7:27 para llegar al final del partido. 7:27 para llegar al final del encuentro. Y la pelota va a ser para la barriada a la playa. Va a poner el conjunto. Va a poner el conjunto cordobés y el gol. El tanto para empatar de la barriada a la playa. Marca Vicente. Doblete para el 5 del conjunto portuense. Marca y pone nuevamente el empate en el marcador. Ese envío largo y ese remate que sirve para que su equipo vuelva a poner las tablas. Partido nuevo en este tercer periodo. Partido nuevo de 7:05. Vamos a ver si alguno es capaz de llevarse la victoria. Ahora el remate lo atrapa en dos tiempos. El remate lo atrapa en dos tiempos. Andrei la pone al perfil derecho. Juega de lado a lado. Ahora la barriada a la playa. Esférico a la banda. El cambio es bueno. Puede tener posición de disparo. Atrapa Vicente. Atrapa el guardameta el balón y lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto del Puerto de Santa María. La pelota y la va a poner, que la va a disponer ese balón, que lo va a buscar, que lo va a poner arriba Andrei. Consigue forzar el saque de esquina. Va a tener una opción a balón parado su equipo. Va a tener una opción a balón parado el conjunto de la barriada a la playa. Pelota y la pone atrás. Pelota que la pone para su guardameta. El remate que va a ser nuevamente para el conjunto portuense, porque tocó en un defensor. Y ese esférico lo va a meter, que lo va a buscar. La hijo a la chilena. El remate que se marcha afuera. La ha tenido Miguel. La ha tenido el jugador. El esférico. Y lo va a intentar subir. Ojo al remate. Tiene que intervenir. Otra más de Vicente Calonge, que está haciendo un auténtico
partidazo en el día de hoy con gol incluido. Ese golazo que le puso el empate en el marcador. El esférico. Y lo va a buscar, intenta hacerse con ella. Ojo porque el pase es bueno. Tiene opción de tiro. Nuevamente Vicente, 4,5. Ojo porque la pelota es buena. El balón al palo. Al palo el remate. Ahí del bueno de Andrea Coppola. La ha tenido el viso. Y ahora quien lo intenta es el Barriada La Playa. El final del partido que va a ser frenético. Va a llevar cartulina amarilla. El guardameta se va a llevar cartulina amarilla. Se la apuntamos a Vicente Calonge. Cartulina amarilla para el cancerbero. El balón ya lo va a poner Cristian Torres. La va a poner el 12. El capitán la deja atrás para Andrei. Andrei que vuelve a poner para Cristian Torres. Esa pelota que parecía que se había perdido por línea lateral. Cuando la va a poner el remate bloqueado por la defensa. Y el esférico que lo va a tener. Ese balón que lo atrapa el guardameta. Esa pelota que la atrapa el cancerbero la manda directamente fuera porque hay un jugador tocado sobre el terreno de juego. Hay un jugador tocado sobre el terreno de juego. Y el esférico que lo va a devolver de forma deportiva. Va a ser el dorsal número 6. Va a ser David Muñoz, el autor de 2 tantos para su equipo en el día de hoy. 3:45 para intentar evitar el 4-4. Y el balón, ojo al remate y el tanto. El remate y el tanto pone el 5-4 en el luminoso. Pone el 5-4 en el marcador. El guardameta Andrei. Vamos ahí, si podemos ver la acción repetida, cómo avanzó, cómo golpeó ese balón, que a pesar de tocarlo, Vicente Calonge se cuela para adentro, pues le da la vuelta en este tercer periodo. El Barriada La Playa le da la vuelta al equipo del puerto de Santa María. Y ahora va a tener pues 3:25 para intentar al menos conseguir el empate. Los equipos que, como decíamos en la previa, llegaban empatados a esta tercera jornada. 4 puntos para cada uno. Balón que lo mueve ahí. Ojo porque piden algo punible en esa acción los jugadores del Viso. El árbitro que no lo considera así. La pelota va a ser para el Barriada La Playa. Y ahí pedían algo más. Pedían algo más en esa acción. No lo señaló así el colegiado. No lo señaló así el árbitro. Y ya la mueve nuevamente el Barriada La Playa, que quiere que pase el tiempo. Lo que le interesa es que pase el tiempo. Ahí pelota atrás, balón para Andrei, el autor del 5-4. Andrei que cede para su compañero de lado a lado. Andrei que se apoya ahí en el perfil izquierdo. La cambia totalmente de lado de primeras prácticamente. Ese balón para el Barriada La Playa. Se queda corto. Ojo porque quiere salir a la contra. Ahí cae al suelo. Piden falta. Ahí en ese contrabalón parece que se ha hecho daño el bueno de Pablo Carmona. Y este esférico. Y lo va a tener, que lo va a poner en el perfil. La pelota que la va a poner en el perfil derecho. Pelota por dentro, pelota que la tira ahí de forma
Deportiva. La va a devolver el Viso. Balón para Andrei. Minuto 2:15, mejor dicho, para llegar al final. 5-4 gana la Barriada La Playa. Y es Andrei quien la mueve, la deja para su compañero. Para Andrei, ojo porque se equivoca en la entrega. Se equivoca también en el remate, no. Se confió buscando ahí el tanto. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner ese César que la toca y cae un jugador al suelo, ha dado un golpe en la cabeza y queda 1:41. Queda 1:41, 5-4 gana Barriada La Playa. 5-4 tras haberle dado la vuelta en este último periodo, pero lo va a intentar hasta el final el Viso. El remate ahora demasiado alto, lo intentaba Pablo Fernández, lo intentaba el 8. Pelota al perfil derecho, quiere avanzar por ahí, quiere tocar ese esférico. Pelota que no encuentra portería, pelota que no encuentra el arco. Y que ahora se la va a quedar la Barriada La Playa. Pelota por dentro, buena la recuperación. Ahora la falta y ese esférico y lo va a tener, que lo va a poner Francisco Javier Rivero. CR. Pelota para el conjunto del Viso, para el conjunto cordobés. Cuadro viseño que va a tener una oportunidad a 1:06. A balón parado para abrir las tablas en el marcador. Y ese balón, esa pelota, y la va. Ese esférico. Balón largo, pelota arriba, el rechace. Y ahí la cartulina amarilla para el jugador del Barriada La Playa. Partido parado. La interrupción más. Y la pelota. Y la va a tener cuando cayó al suelo. Ahí. Cayó al suelo. Esa pelota. El esférico que lo va a patear. Ojo al remate. La parada de Andrei. Salva a su equipo. Salva. El balón que lo pone desde el perfil derecho. Ese balón que se equivocaba. La levanta. 45 segundos. Ahí quiere proteger ese balón. César quiere evitar males mayores. Se pierde por línea de fondo. Dice el árbitro que eso va a ser esférico para el conjunto. Esférico para el equipo del Viso. Ojo ahí porque se equivoca. Y la sentencia. La sentencia del partido para César. El error de Francisco Javier Rivero. El error del 7. El remate potente de César que fusiló al guardameta. Pone el 6-4. Pone el sexto y definitivo tanto en el marcador. El sexto y definitivo tanto en el luminoso. Partido que se va a llevar el Barriada La Playa, que va a pasar a liderar el grupo, que va a pasar a liderar la tabla con 7 puntos en estos 3 primeros partidos. Esférico ahí para el remate que saca ahí bajo palo
El remate que saca bajo la línea cuando quedan 10 segunditos para llegar al final. Va a tener la última el conjunto Viseño, va a tener la última. Se aligera, no, que la pone el árbitro, que señala al final la victoria para el cuadro del Puerto de Santa María, con remontada incluida en este último periodo. El resultado de 6-4 con el que se llevan el triunfo, victoria y liderato para el Barriada La Playa. El equipo del Puerto de Santa María, que da un pasito para convertirse en nuevo equipo de primera división. Nosotros nos despedimos, pero volvemos en nada con ese duelo entre los campeones. No se marchen, hasta ahora. Señoras y señores, despidamos a estos equipos con un fuerte aplauso.